Seguimos con las jornadas de escritura y pasamos a la segunda hora de hoy, que tras conocer cómo escribir un personaje, las sombras, las luces, hacerlo interesante, que sea real, que creo que ha sido una de las cosas que Elvira estaba plasmando muy bien, que si no te sale de tu interior no va a ser verídico y por lo tanto el lector no se lo cree. Y vamos a pasar a presentar el libro de Jesús Morales, Firma, Texto y Rúbrica. Un libro editado con Libros con Atenea, pero antes de presentar al bueno de Jesús, al escritor, quiero que conozcáis a la persona que me va a acompañar durante esta charla. Él es Federico de Sánchez, filósofo, escritor, teólogo y dirige la tertulia espiritual Menú para el Alma. Yo estoy agradecido de tener a Fede no solo en la editorial, sino también en mi día a día, porque comparto con él experiencias súper enriquecedoras. Pulsamos las emociones con nuestro estilo, con nuestra esencia, y expandimos y apapachamos la conciencia y el alma. Os recuerdo que con Federico estaremos este lunes en la Pasa Gin Bar, haciendo la primera grabación en directo con público de su podcast, Menú para el Alma, que va a ser un evento muy especial porque vamos a celebrar la Navidad en un recinto único que está en el centro de Madrid, en la calle San Bernardo número 7, y será este lunes a las 5 de la tarde, ¿verdad, Fede? Y a mí me hace mucha ilusión tener esa vivencia con él, esta entre otras muchas, como las jornadas de conciencia y espiritualidad que vivimos, las presentaciones del pasado y lo que nos acontece en 2023, que va a ser muy potente. Y Fede, la verdad es que tiene una capacidad de expresar, de hacernos conectar con nuestro poder y con nuestra conciencia y hacernos responsables de lo que somos y de lo que sentimos. Así que pido un fuerte aplauso para Fede. Ven para acá. Muchas gracias. Lo único que se puede decir, claro, se nota sobre todo que es, bueno, pues un amigo, evidentemente. Aparte de mi editor. También soy tu editor, Sí. que también las culpas caen Por supuesto, la responsabilidad es siempre del Lo editor. sabía, lo de la Ya sabes que responsabilidad. eso es ponerlo muy fácil Sí, a mí, ¿verdad? te la dejo votando. La pasa es que me la has dejado Pues, colgada. ¿cómo presentarías tú a Jesús Pues Morales? fíjate, es fácil y difícil a la vez, porque primero desde el punto de vista personal, para mí es un amigo, le considero un hermano además en el camino, en todo lo que tiene que ver con el desarrollo, la expansión de la conciencia, el crecimiento personal, el bienestar emocional, el campo de la espiritualidad, que todo está muy relacionado. Y en el terreno profesional, bueno, ¿qué voy a contar? Yo les llevo ya más de 15 años diciendo lo mismo, es el mejor grafoterapeuta que tenemos en España, uno de los mejores en Europa y en el mundo. Es una persona que creó su propio sistema, el grafodiagnóstico, que da un salto cualitativo, un salto cuántico, ya que estamos en la era cuántica, a lo que era la grafología francesa, la grafología racional. Un hombre que además tiene una gran cantidad de trabajo, una gran cantidad de pacientes, tiene una agenda realmente muy densa y hay que a veces pedir o tener un cierto, ahora que casi no nos escucha nadie, tráfico de influencias para que te consiga un hueco para poder trabajar, para poder crecer, porque a través de la escritura es algo fundamental, esencial, que todos hacemos. Y ahí yo siempre le llamo cariñosamente, le quiero muchísimo, le tengo un gran cariño, pero casi siempre cuando hablamos en jornadas, en eventos, en programas, yo siempre me refiero a él como el profesor Morales, porque es una persona que ha formado también, que ha impartido cursos, docencias y que tiene un libro que ha sacado, que es un libro magnífico, que tú lo has editado, Fran, como es Firma, Texto y Rúbrica. Bueno, los que son miembros del canal, suscriptores, ya conocen a Jesús, que ha participado en varias tertulias. Exacto. Con nosotros. Yo recuerdo la última vez, este lunes pasado, que he hablado también del poder de los símbolos, que la firma es algo muy simbólico también.
Y la verdad que yo también le pondría el adjetivo de perspicaz, porque sabe sacar los detalles de una manera muy fina y muy fácil. Lo capta rápidamente la esencia que tiene la persona. Fíjate, Fran, se me olvidó lo más importante, que es el director del Centro de Grafoterapia y Medicinas Energéticas, 4 décadas. Más de 4 décadas, pero ¿qué centro, no solamente en Madrid, en España y en Europa por extensión, puede decir que tiene una experiencia de 4 décadas continuadas? Ya me gustaría a mí llegar con la editorial que cumplimos el año que viene, 4 décadas, publicando libros. Sí, 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 y que la rueda gire. Y con personas como Jesús es muy fácil de que gire y tener vivencias como la que vamos a tener ahora. Fuerte aplauso para el maestro Jesús Morales. Yo, por favor, hoy eres el prota, te pones en medio. Cuidado, sin atacar, ¿eh? No, genial. Yo, para empezar, que es presentación del libro, de que vamos a estar más centrados en firmas, texto y rúbrica, ¿cómo ha sido el proceso de publicar el libro? Porque yo sé que tienes ahí muchos proyectos, muchos escritos, pero Sí. ya sacarlo, publicarlo oficialmente, ¿cómo ha sido? Bueno, la verdad es que Federico es una persona que siempre me ha animado a publicar desde hace muchos años, que además se enfadaba hasta conmigo porque me decías, Lo "Pero sé, públicalo ya, públicalo ya", ¿vale? Y no me refiero a este libro porque, curiosamente, este es uno de los últimos libros que he escrito, que ya tiene unos cuantos años, pero ha sido uno de los últimos libros que he escrito. Y digamos el libro por excelencia, ¿no? Que es el que define un poco cómo es el grafodiagnóstico, ese está ahí siempre. Es un libro que tiene que salir al gran público porque creo que es algo, que es una aportación, ¿vale? No es un libro de lectura, es un libro de conocimiento, de estudio, de investigación, que puede ayudar mucho a la gente a conocerse y a conocer a los demás. Y además poder afinar en cuanto a diagnosticar determinado tipo de alteraciones a unos niveles bastante precisos, ¿vale? No es por nada, que lo llevo haciendo, como Federico ha dicho, más de 40 años, y es un sistema por el cual puedes llegar a afinar a unos niveles tremendamente profundos y grandes, donde a veces, como yo he dicho, por ejemplo, con un grafodiagnóstico de 15 minutos más o menos, que puedes tardar en hacerlo, 20 minutos, depende un poco de la escritura, diferentes profesionales, digamos de la medicina, de la psicología, tardarían días en hacer el estudio que se puede hacer con el grafodiagnóstico en 15 minutos. Quiero decir, todos ellos juntos, ¿eh? 15 o 20 profesionales tardarían más tiempo que en analizar la escritura y llegar a las mismas conclusiones. Bueno, esto puede resultar como fantástico, ¿no? Pero es una realidad. O sea, no puedo decir lo contrario porque es una realidad que la he demostrado a lo largo de todos estos años, en mi experiencia personal, en mi trabajo, en mis pacientes y en toda la evolución que he ido teniendo durante todo este tiempo. Entonces es como un hijo, vamos, realmente es como un hijo con mucho valor a la hora de poder ponerlo en funcionamiento, y la verdad es del cual estoy muy contento, pero hoy por hoy todavía no he conseguido sacarlo, no he conseguido, perdona, porque facilidad para sacarlo ahí es, no me he puesto a ello. Sí, porque vertebrar un libro es lo más complicado que hay, porque tienes todas las ideas, pero luego ya que tengan un sentido para la lectura, Sí. aunque no sea una novela, sino que sea algo más profesional. Sigue llegando gente a la sala, Ahí, que como tiene que ser. como debe ser, ¿verdad? Bien, pues un poco lo que decía, que este libro es como prácticamente el último que he escrito, y lo único que ya lo he puesto más de una forma más, como más para el público, no para explicar, sino algo que si tú lo coges y tienes una firma delante, lo puedes comparar con todas las firmas que hay aquí y prácticamente te vas a encontrar la relación que tiene con una de esas firmas. Y por supuesto vas a saber muchas cosas de esa persona, porque claro, la firma tiene un valor muy importante. O sea, la firma no solamente nos define desde el punto de vista de lo que somos y cómo nos proyectamos, sino nos define como algo jurídico. Es decir, tu firma, identidad, sí. claro, tú cuando haces una firma te comprometes judicialmente ante lo que sea,
Por lo tanto, una firma es algo que te defiende, pero también te puede castigar. Es decir, en un momento determinado, una firma en un documento que no es el correcto te puede buscar un poco un compromiso complicado y inclusive la cárcel, ¿no? Yo cuando he hecho trabajos desde el punto de vista jurídico, pues evidentemente ha habido personas que por estafas y demás, pues los informes judiciales, que son a través de la firma o ciertos textos, pues esa persona ha ido a la cárcel, o sea, que tiene un valor muy importante. También es cierto que es una parte de la escritura o del trabajo gráfico que es el que menos me gusta, porque mi vida siempre ha ido un poco por los derroteros de las terapias, ayudar a la gente, proyectar siempre algo que sea beneficioso. Y claro, tratar a veces con delincuentes pues es un poquito delicado, entonces no es un proceso como muy agradable, pero bueno, lo he hecho, ¿vale? Lo he hecho, pero no es la parte favorita, o que más sí, te llena a ti, o más te es. llega o te sale de los adentros. Por supuesto, esa es la que siempre me da un poco de repelos. Sí. Bueno, nos centramos en la firma, pero también hablas del texto, ¿no? De cómo cuando escribimos, puedo poner esta de ejemplo, para que lo veáis, que aquí está todo mucho más junto, Sí. o como cuando escribimos en el papel, cómo dejamos los espacios arriba, abajo, en los laterales, si achatamos, si hacemos más grande, más pequeño, que Eso también es una... Sí, sí, es mucha expresa información. muchísimo de nosotros, porque en el papel como que inconscientemente volcamos lo que somos. Sí, exactamente. Hombre, tú imagínate, cuando tú tienes un folio en blanco y te pones a escribir, lo que tienes realmente es el mundo que se pone delante de ti y tú lo rellenas. Lo rellenas con una parte de ti, que es un grafismo. El hecho de cómo tú rellenas ese grafismo en el papel implica características de comportamiento a todos los niveles. O sea, es como, por ejemplo, yo qué sé, ahora mismo han entrado unas personas a la sala, se han sentado y se han quedado ahí tranquilas, pero puede venir alguien pegando gritos, Sí. o alguien gateando, o alguien llorando, no sé, quiero decir, son comportamientos que eso quedaría reflejado gráficamente en una escritura. Entonces, claro, cuando tú ves a alguien escribir y desarrollar toda una página, sabes un poco cómo se mueve en el mundo, qué es lo que quiere y además en qué parte del mundo se quiere mover mejor, porque hay gente que se pega muy a la izquierda en el texto cuando está escribiendo y esos son personas pues, que tienen mucho arraigo al pasado, que les cuesta un poco a lo mejor evolucionar, que las cosas que le motivan en su vida son todo lo que han vivido, que bueno, sí que es cierto, somos lo que somos por lo que hemos vivido, pero no te puedes quedar enganchado ahí, tienes que ir evolucionando y quitándote cargas, porque yo siempre pienso que en este mundo hay que ir con la mochila ligerita. Lo más ligera Lo posible. más ligera posible, claro, tienes que llevar lo justo, indispensable. Es como, no sé, cuando vas al campo y te vas a dar un paseo de 2 horas, no te lleva la tienda de campaña, el saco de dormir, la cantimplora de 10 litros, que te vas a dar un paseo de 2 horas, entonces te puedes llevar, no sé, a lo mejor una botellita de agua si hace calor y bueno, si está lloviendo, pues a lo mejor Una cachusca. sí, o Un una chubasquero. capita de plástico para no mojarte, punto. ¿Vale? Y entonces en la vida siempre hay que ir ligero. Entonces, cuando una persona se pega a la izquierda, no va ligero. ¿Vale? Y entonces, pues igual, cuando una persona se pega mucho a la derecha, lo que está es buscando el futuro. Siempre está buscando el futuro. Pero claro, una persona que busca el futuro de forma permanente, ¿dónde llega? Pues a tener un grado de ansiedad. Porque claro, el futuro nunca llega. El futuro nunca llega. Siempre vivimos en el presente. Sí. O sea, el futuro es algo que no llega. Es una imaginación que también haces. tú. Claro, tú dices, no, cuando Cuando tenga llegue, tango, cuando llegue claro, tango. pero es que ¿va a llegar o no va a llegar? Eso no lo sabes. Lo único que sabes que existe es lo que has vivido y el presente. El futuro es algo muy aleatorio. Por eso, la gente que se pega, por ejemplo, en la escritura o en una hoja de papel en blanco, se pega siempre a la derecha y no deja prácticamente espacio a la derecha, vive en un estado de ansiedad, porque claro, como nunca va a llegar al futuro, pues siempre vive en ansiedad. Claro. Y por ejemplo, las líneas pueden ser ascendentes, descendentes, pueden ser cóncavas, convexas. ¿Qué importancia tiene esas líneas, esa escritura a la hora de definirlo? Igual que hablabas de los márgenes, por ejemplo. Bien, pues, por ejemplo, las líneas, ya estamos hablando de algo que está proyectado, ¿vale? Algo que está proyectado en la escritura. Entonces, las líneas es el camino del día a día, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, cuando cogemos una hoja en blanco y hacemos escribir a una persona,
Yo nunca le digo cómo tiene que escribir, ni dónde se tiene que pegar, ni cómo tiene que torcer o no torcer los renglones. Es algo que tú dejas porque tú le das, dices, claro, este es tu mundo, rellena tu mundo. Entonces sí que es cierto que hay personas que cuando su estado anímico es positivo o les gustan las cosas que viven, cómo las están viviendo, lo que hacen es que generalmente tienden a subir la línea, siempre va en proceso ascendente. Cuando una persona está un poco triste, un poco cabizbaja, las cosas no le están funcionando bien, vive una situación negativa de vida, generalmente los renglones tienden a ir en un proceso descendente. Y, por ejemplo, hay otra forma que, como tú decías, es que el renglón es sinuoso. Es decir, son personas con bastante inestabilidad. No, porque, claro, si en menos espacio de tiempo haces cosas diferentes, pues evidentemente es que eres una persona inestable. ¿Por qué? Porque una persona estable dice, yo voy de aquí a esa puerta para salir a la calle de forma lineal. O puedo ir contento, o puedo ir triste. Pero si me pongo a andar, me paro, me doy un golpe contra la pared, me siento, me levanto, me voy para allá, en fin, para salir has hecho muchas cosas muy extrañas, por lo tanto estás inestable. Pongo este ejemplo muy generalizado, pues es una realidad. Pero ilustrativo. Pero lo importante es, claro, cuando tú le das ese papel blanco, en blanco, para que la persona cree, eso es. Lo importante es luego, ahí viene la parte tuya, como grafoterapeuta, como persona que ayuda a corregir esos problemas, trastornos, patologías, ¿no? Eso que es lo importante, lógicamente. ¿Cómo podríamos, para muchas personas que todavía dicen, bueno, pero esto cómo puede ser que yo a través de escribir que pueda corregir una patología, una enfermedad, una tendencia, un hábito que yo tengo que me está ocasionando un problema serio? Sí, vamos a ver, yo lo que descubrí hace ya muchísimos años es que la escritura es una proyección del sistema nervioso. Es decir, nosotros cuando estamos escribiendo lo que hacemos es proyectar a través de nuestro sistema nervioso un grafismo, porque evidentemente la escritura no aparece de forma espontánea de la nada, la escritura la ponemos nosotros. Es decir, nuestro cerebro lo que hace es proyectar, ¿vale? ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando vemos la escritura? Por ejemplo, tú lees el texto. Si no conoces una forma de diagnosticar, digamos, a través de la escritura, tú conoces el texto y lo lees y ya está. Entonces todo el mundo lo interpreta desde el punto de vista de lo que hay escrito. Claro, el grafodiagnóstico lo que tiende es a mirar, pues, el componente real que hay detrás, porque cuando tú escribes, realmente lo que estás haciendo es la unión de muchos vectores. Desde el punto de vista de la física, hacemos proyecciones vectoriales, vectores que son rectos, vectores que son curvos, y todo vector, que lo hemos estudiado todos en el colegio, pues tiene una línea, es decir, está compuesto de una línea, una dirección y tiene un módulo. El módulo, que es lo que nosotros vemos, porque cuando nosotros proyectamos la escritura estamos viendo lo que se está escribiendo. ¿Y por qué lo vemos? Porque hay una presión, es decir, el bolígrafo imprime sobre el papel y hay una presión, mayor o menor. Pero por otro lado también tenemos un tamaño, es decir, cada trazo que hacemos en la escritura tiene una longitud determinada. Es decir, ahí tenemos otro parámetro más. Y luego está hecho siguiendo una velocidad específica. Es decir, hay trazos más rápidos, trazos más lentos, y al final, ¿qué conseguimos con esos tres elementos? Pues lo que se define como la fórmula de la energía. La energía es igual a la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros cuando escribimos proyectamos una energía en la escritura. Yo lo que hice en su momento, después de mucho trabajo de investigación, es ver que cada energía que se proyecta en cada trazo debe tener, digamos, un valor específico. Todo lo que se salga de ese valor, pues por arriba o por abajo, implica una alteración en el cuerpo, en la mente y en las emociones. Entonces, yo lo que hice fue, después de mucho tiempo, de mucha investigación, ver que en cada uno de los trazos, que además depende en qué lugar dentro de la escritura se esté desarrollando, nos está dando una información de un estado, cómo se encuentra la persona, pero cómo se encuentra física, mental y emocionalmente, ¿vale? Porque nosotros siempre lo vamos a proyectar de esa forma. Por lo menos en la escritura es imposible separar uno de esos tres elementos. Van todos fusionados, la mente, el cuerpo y las emociones. Entonces, una vez que tú sabes esta fórmula, digamos, utilizada siguiendo el parámetro o el patrón que yo tengo marcado,
pues vas a saber que a esa persona le pasa esto, lo otro, de más allá. Pero lo vas a saber tú, o cualquier persona lo voy a saber yo. Que decir, no es... Porque hay gente que te dice, pero esto es un acto de fe. Yo no sé, yo no llevo túnica ni me pongo las gafas al revés, o sea, no. Yo estudio, investigo durante muchos años y desarrollo una metodología. Experiencia, empírico, metodología. Claro que, es decir, si cualquier persona lo puede hacer, cualquier persona lo puede poner en la práctica, es algo que es del conocimiento público. Es decir, no es nada, pues eso, que yo me esté inventando. Sí, que no sale de la invención tuya. Claro, porque... Que ves un molino de viento y un gigante, no. No, por eso es algo que tiene peso específico. Es decir, que está ahí, que cualquier persona que lo investigue, que lo estudie o que lo aprenda a través de la metodología va a conseguir ponerlo a la práctica. Y una cosa importante, además, ¿no?, dentro de ese proceso es que a nivel terapéutico, ¿no?, que es grafoterapia como tal, es un elemento barato de trabajo. O sea, utilizando la grafoterapia evitamos tomar medicación. Ya nos estamos ahorrando un dinero, pero ya no por eso, porque también estamos ahorrando la posibilidad de intoxicar nuestro cuerpo con medicamentos, la posibilidad de utilizar nuestros propios recursos. O sea, nuestro cerebro y nuestro cuerpo entero es un laboratorio. O sea, la información que nosotros proyectamos siempre tiene un camino neurológico y hormonal. Entonces, si nosotros sabemos controlar nuestro sistema neurológico, nuestro sistema hormonal, la calidad de vida que vamos a tener y el nivel de salud va a ser altísimo. ¿Por qué? Porque utilizamos los propios recursos. Yo siempre se lo digo a la gente, vamos a ver, si tú tienes este problema y yo no lo tengo, ¿qué pasa? ¿Que yo soy más listo que tú? No, que yo no quiero tenerlo, entonces he dicho, pues no lo voy a tener. Voy a utilizar mis propios recursos para corregirlo. Y entonces los utilizo y los corrijo. Que sí que es cierto que a veces las personas que trabajan con grafoterapia son más resistentes, porque sí que es verdad que lo que hablaba al principio, a veces llevamos una mochila muy cargada. Y claro, tienes que enseñar a la persona a quitar de la mochila cositas, y a veces pues no es fácil, lleva su tiempo, pero generalmente se consigue. En un mes, 2 meses, 3 meses, 5 años. ¿Vale? No, el tiempo en este caso es impredecible. Va en función del proceso individual de cada uno, de cómo lo vaya sintiendo y haciendo y cómo lo vaya enfrentando, ¿no? Porque es enfrentarse a uno mismo y a veces hay unos bloqueos de no, así no... Sí, o a veces está sometido al lugar donde se provoca ese conflicto, porque claro, si tú, por ejemplo, vamos a imaginar, hipotéticamente, tienes un problema con tu pareja y es un problema complicadísimo, imposible prácticamente de corregir, o casi imposible de corregir, ¿vale? Porque tiene un comportamiento X, pues evidentemente tú puedes estar bien, pero en el momento que llegas a casa y está esa persona, volverá otra vez la tensión. Claro. Entonces el trabajo es mayor, porque claro, hay que liberar a la persona y que tome conciencia de cómo cambiar ese proceso. Entonces, a veces no es tan fácil cambiar ese proceso. Pero claro, con las pautas, con la técnica y con el seguimiento, la persona, si quiere, o sea, si se puede, tiene que trabajar. Sí, por supuesto. Claro, esto te depende lo he del escuchado trabajo de la muchas veces a ti. persona. Tiene que trabajar. Sí. Tú le apoyas, le ayudas, le muestras, le reconduces o la reconduces, pero también tiene que poner la de su persona parte. De su parte, ¿no? ¿Cuáles son ahora mismo, según tu experiencia profesional, las patologías, circunstancias, problemas más habituales por las personas que acuden a tu consulta? Bueno, pues ahora mismo es una cosa que me llama mucho la atención porque estamos viviendo una situación muy complicada y muy estresante a nivel social y entonces la mayoría de la gente me pide abundancia. Abundancia, sí, abundancia económica, abundancia de trabajo, abundancia en las relaciones, abundancia. ¿Vale? Entonces es algo que ahora mismo se repite de forma bastante continuada, lo que más, yo diría, ¿no? Entonces, bueno, pues intentar ayudar a las personas en ese sentido de buscar abundancia, por supuesto, cambiando ciertos comportamientos, porque yo muchas veces veo a la persona y claro, te dice, no, yo es que quiero tener dinero para vivir mejor o simplemente para vivir, ¿vale? Simplemente para vivir. Eso es. Entonces, claro, tú ves la escritura y ves que esa persona no lo quiere, sí lo verbaliza. Porque claro, si tú le preguntas a una persona, ¿quieres ser rica? Te va a decir que sí,
generalmente, ¿vale? Sí, pero el inconsciente por detrás trabajando... De otra forma. Entonces muchas veces lo ves y dices, no, tú no quieres vivir en la abundancia, no quieres la abundancia. Entonces hay que cambiar ese concepto, porque hasta que tú no lo cambias, es imposible conseguir ese proceso de abundancia. ¿Cómo vas a conseguir la abundancia? Por supuesto, pues a través del trabajo, a través de situaciones que pueden ser externas, ¿no? Porque hace poco tiempo una persona que además conocéis vosotros, pues me lo pedía y entonces se puso a hacer un trabajo sobre ese proceso y me dijo, pero ¿y esto cómo? ¿Qué hago? Digo, no, tú deja y el universo hará su trabajo. Y entonces al cabo de un mes o así me dice, oye Jesús, que se ha muerto una tía mía y me ha dejado a mí la herencia. Claro. El universo. El universo, ¿eh? Claro, dice, me la ha dejado a mí, que somos varios sobrinos y me la ha dejado a mí. ¿Qué ha pasado aquí? Digo, oye, estabas trabajando la abundancia y ha llegado por ahí. Bueno, estaba pues muy contento, evidentemente. Pero claro, yo no le dije que iba a llegar por ahí, por aquí, porque no lo sabía. Y curiosamente decía, es que somos unos cuantos sobrinos, pero solo me lo ha dejado a mí. No sé por qué. Claro. Digo, pues supongo que habría algo, ¿no? Una relación. Abrirnos a la vida, evitar tanto bloqueo, tanto Exactamente. conflicto. Pero también es asumir tus percepciones y el proceso terapéutico es la responsabilidad del paciente, o sea, no es una responsabilidad del terapeuta, porque No. el que tiene que dar los pasos, el que tiene que tomar la acción, el que tiene que tomar conciencia de que, ¿y por qué estoy pidiendo abundancia si realmente no quiero abundancia? Que estoy percibiendo otra cosa, porque lo tienes que, tú facilitas el proceso, Claro, pero el que tiene que tomar la acción, la responsabilidad, es la persona en cuestión. Sí, yo siempre digo, mira, la terapia o el diagnóstico en este caso es una herramienta, ¿vale? Entonces, bueno, pues yo tengo esa herramienta. El universo me ha proveído de esa herramienta, ¿vale? Un día me iluminé, si queréis verlo así, o estaba... O en tu camino apareció. Evidentemente, mucho trabajo, esfuerzo, otro tipo de conocimientos a otros niveles, pues me dieron muchas pautas para poder llegar a este paso, ¿no? Entonces, yo lo que hago es enseñar a la persona a utilizar esa herramienta. Porque claro, si tú me dices, es que tengo que apretar este tornillo y la única herramienta que tengo es la uña. Lo llevamos complicado. Te vas a quedar sin uñas y sin dedos. Por ejemplo, ¿no? Entonces, yo sé que para apretar ese tornillo específico necesita este destornillador. Entonces le doy el destornillador y le digo cómo se aprieta. Pero lo aprieta la persona. Lo que tiene que apretarlo. Claro. Tú luego puedes coger ese destornillador y decir, bueno, otro día. Pam, 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 pam. Claro, otro día. No, a ver, te estás equivocando. Claro. Si quieres apretarlo, esta es la forma y así tienes que hacerlo. Pero el apriete lo haces tú, no lo voy a hacer yo. Como tú dices, al final, yo simplemente lo que hago es poner al servicio de los demás esa herramienta. Yo te tengo que agradecer que nos dejaras ahí la caligrafía ideal, porque yo la practico por las mañanas. Y es un buen ejercicio, porque además es muy meditativo, porque estás concentrado en lo que estás haciendo. Sí. Pero yo quería, espero no ponerte en un compromiso, pero he tenido una experiencia de una persona que es del este de Europa, que es bielorruso y su lenguaje de nacimiento es el cirílico, que es otra simbología. Y estaba escribiendo con él y escribía en cirílico una cosa y estaba todo perfectamente arreglado, que no se salía, misma altura, mismo margen, mismo tamaño del símbolo que es diferente. Y le dije, oye, escríbeme esto en castellano para que lo entienda. Y le veías la letra en castellana, diagonal, suelta, con más baile, más rimbombante. Y yo le preguntaba, ¿pero en el colegio os daban caña? Me decían, a mí en el colegio como me saliera un poquito del cuadrito me daban un reglazo. Un reglazo. Directamente, ¿no? Claro, pero ahí hay una dualidad, ¿no? Hay como dos sistemas que tiene el dentro incorporados perfectamente. ¿Eso a qué se debe? ¿A que tiene dos personalidades o dos maneras de enfocar la vida? ¿O por qué? ¿Sabes qué pasa? Es muy curioso. Que ha ido a los colegios en los dos lados, ¿eh? Claro, pero ¿sabes qué pasa? Que a veces la enseñanza de dos culturas diferentes puede haber ciertas connotaciones gráficas. Por supuesto que cuando tú estudias los trazos te das cuenta que están iguales. Pero claro, desde el punto de vista de lo que es las diferentes escrituras, porque son diferentes, sí que puede haber aparentemente una diferencia. O sea, yo, por ejemplo, una cosa que me pasó hace mucho tiempo con un humorista español muy famoso, no voy a decir el nombre, pero es un señor muy famoso. Lo dejamos ahí.
Sí, se me está viendo. Flotando. Por si lo Bueno, está viendo. Pues este hombre era tartamudo. Ajá. Entonces yo me acuerdo que en alguna serie le vi trabajando y tartamudeaba en la serie. Entonces yo pensaba, como yo creo que la mayoría de los españoles, que era que lo hacía a propósito El papel, sí. en el Como papel. papel. Entonces yo bueno, vine a la consulta y me di cuenta que no, que es que era tartamudo, ¿vale? Pero curiosamente, bueno, aparte de hacer terapia, digo casi le quitamos la tartamudez porque llegó un momento que se lo dije, oye, si tú siempre vendes tu forma de ser para tu trabajo, si la tartamudez la quitamos, a lo mejor pierdes trabajo. Y entonces me dijo, Dios, pues no había caído yo en ese detalle. Y entonces lo dejamos de hacer, ¿vale? Pero bueno, a lo que iba un poco con esto. Este hombre hacía muchas películas en Francia. Y cuando hacía películas en francés, no tartamudeaba. Pero cuando hablan español, sí. ¿Cómo se come eso? Claro, ¿cómo es la influencia del idioma, no? Claro, por eso te digo que muchas veces ves ese tipo, o sea, dos tipos de escritura de la misma persona y es simplemente algo cultural. Pero si tú realmente analizas en profundidad, sí que vas a encontrar las mismas alteraciones en los dos textos, aunque sean aparentemente diferentes. Aparentemente, cuando tú lo sabes analizar desde el punto de vista diagnóstico, vas a ir a lo que hay Bueno, pero también exactamente. tendrás que conocer lo que significa el símbolo neolítico, porque yo aquello no lo... Sí. o sea, no sabía qué palabras eran ni nada, pero Ujú. sí que era un contraste tan alto que, Ujú. además de los márgenes, incluido Sí. que habían los márgenes que era como 2 dedos a los laterales, pero en castellano se perdía, era diagonal, subía, bajaba, no había márgenes, se pegaba todo, y en lo otro era todo súper totalmente matemático, ¿no? Como si fuera... Y digo, esto se lo tengo que preguntar a Jesús. Contraste. Sí, pero vamos, eso ya te digo, puede pasar por eso, porque al ser dos culturas diferentes y Sí, dos dos formas de modelos, escritura diferentes, puede haber ese tipo de proyecciones. Pero te aseguro que cuando tú analizas el trazo o los trazos de las dos escrituras, vas a llegar a las mismas conclusiones. Sí, porque repite siempre esos patrones. Es decir, el sistema nervioso tiene registrado en el cerebro patrones de comportamiento y entonces lo va a proyectar siempre de la misma forma, ¿vale? Quiere decir, puede haber ciertos matices, por eso, porque hay cosas que en una cultura se hacen y en otra cultura no se hacen, ¿vale? Entonces, claro, hay cosas que aquí pueden ser normales, no sé, aquí yo no veo a ninguna señora con velo, pero si te vas a algunos países, sí, lo normal sería llevar velo. Entonces, ¿qué es lo normal? Bueno, lo que hay en esa cultura. Lo que hay en esa cultura. La normalidad. La normalidad La cultural. normalidad cultural, sí. Y esos son los matices que vas a encontrar en las diferentes escrituras. Importante matices. Por cierto, se habla mucho de firma y la rúbrica, porque vámonos, esa parte. Es verdad. La rúbrica es... La bomba. Es impresionante, ¿no? Oye, una cosa que tengo que decir y aclarar, porque ha habido correctores de estilo que me han escrito y me dicen, eso está mal, porque estás usando la misma palabra en el título, que les tengo que explicar que no es lo mismo la firma que la rúbrica. O sea, que No. déjalo tú bien claro ahora. Claro, la rúbrica es, digamos, el dibujito que adorna la firma, que adorna el texto de la firma realmente, ¿no? Y la firma, o sea, perdón, y la rúbrica tiene un componente muy inconsciente, porque de hecho, si miráis aquí dibujos que se hacen en la rúbrica, son alucinantes aquí, porque en este libro, por ejemplo, las rúbricas... Sí, aquí ya las tengo yo. Las Hay dibujos de animales. son reales, quiero decir que no están hechas a propósito. Que es no decir, te las has inventado no, tú para son completar tu personas con argumento. nombre y apellidos que hacen su rúbrica y a través de ellas suelen manifestar como traumas, conflictos, situaciones incumplidas, cosas que necesitan y que no llegan a conseguirlas. Aquí hay una firma muy curiosa que es un espermatozoide. Sí, esta la veo. Y es una chica, bueno, pues que no se puede quedar embarazada y que no se ha podido quedar embarazada. Y el problema no es que ella piense, no me puedo quedar embarazada, es que perdón. No me está dejando embarazada. Este no me está dejando ¿Tú embarazada. te crees lo que me cae ahora encima? De verdad. Curiosamente, o sea, no se inculpa a sí misma, sino inculpa Culpa al a su otro. pareja de que no es capaz de dejarla embarazada.
por lo menos en ese momento de esa firma, ¿vale? Que se repite. Es decir, hay firmas que vemos que son barcos, son personas que tienen ese conflicto porque les gusta navegar y no pueden, no es posible comprar un barco y poder navegar o dedicarse a la navegación. Entonces proyectan barcos o paletas de pintor, gente que tiene el trauma de querer pintar y no puede o no tiene tiempo o lo tiene como trauma, ¿vale? Porque muchas veces en la vida tenemos aquellas cosas que queremos y que nunca las ponemos en la práctica, por tiempo, porque pensamos que no estamos cualificados, o porque, bueno, ya cuando sea mayor lo hago. Dices, oye, ya tienes 60 tacos, ¿eh? Pero cuando seas mayor, ¿cuándo es? Bueno, es que joven. Es que claro. Está claro. Eternamente joven. Eternamente joven, claro. Fíjate, también es muy importante, si te lo escucho a ti en charlas, en conferencias, colocamos el nombre, colocamos los apellidos, no colocamos el nombre, ponemos los apellidos a la hora de firmar, de señalar, de presentarnos. ¿Qué importancia tiene? Porque seguro que hay muchas personas que se lo están preguntando y están escribiendo, no, pues yo es que realmente... Sí, hemos visto en un programa, acuerdo, cuando analizamos firmas, de Isabel Díaz Ayuso, el cambio ese de los apellidos. Eso es. Sí, realmente en la firma, generalmente cuando se pone un texto, se suele poner el nombre y los apellidos, o el nombre y el apellido, el nombre y el segundo apellido. Quiere decir, podemos hacer muchas combinaciones, ¿vale? Cada combinación que estamos haciendo nos está definiendo un comportamiento específico. Como decía antes, la firma es como tú te proyectas de cara a los demás, ¿vale? Por eso tiene un componente jurídico, porque es como tú te proyectas hacia los demás, no como tú eres, ¿eh? Ojo, como tú eres, lo vamos a ver en la escritura, pero como tú te quieres proyectar, siempre va a ser a través de la firma. Entonces, si por ejemplo una persona pone exclusivamente su nombre, luego la puede decorar con la rúbrica como quiera, ¿vale? Que tiene otro matiz, ¿vale? Como hemos dicho hace un momento. Pero si pone solamente su nombre, a sí mismo se da mucha importancia. Es una persona que se siente importante porque con su nombre es suficiente para que todo el mundo le conozca. No necesita más. O se siente así. O sea, yo soy estupendo. Estupendo. ¿Vale? Aquí estoy yo. Aquí estoy yo, eso es. Yo venía a hablar de mi libro. Bueno, yo pongo la firma. En la firma el apellido. No es cierto, que también pongo el nombre. No desveles secretos, No, que lo no, compres. Es que claro, que lo compren. Bueno, las personas que estáis aquí, luego tendremos aquí la firma de libros para que y podáis conversar con Jesús. Vale, pues lo que decía, por ejemplo, si nosotros ponemos el nombre y el primer apellido, damos importancia no solamente a nosotros, sino también, no al primer apellido en sí, sino a la figura paterna, a la parte masculina de nuestro ser, de nuestro componente. Es decir, el padre tiene mucha importancia en nuestra vida, bueno, el padre por supuesto y la madre, pero sí que es verdad que generalmente en la primera época de nuestra vida, más o menos en la infancia y como mucho parte de la adolescencia, como muchísimo, pues la madre tiene un papel muy importante, desde el punto de vista simbólico, ¿vale? La madre siempre tiene importancia, pues siempre es la madre. Pero en la firma, cuando una persona quiere luchar y salir a la calle y empezar su andadura, generalmente suele poner el apellido del padre, que es el apellido más masculino, el que da con más fuerza, el conquistador. O sea, y no hablo de hombre o mujer, hablo de la parte masculina. La parte masculina Sí, la en parte una persona, simbólica que estamos exactamente, pensando. da la capacidad de luchar. Exacto. Entonces, si El una guerrero, persona... Exactamente, el el que arquetipo protege, del guerrero, ¿no? exacto, el que protege la fortaleza, etc. Por ejemplo, pero sin embargo, si una persona pone su nombre, pero pone el segundo apellido en su firma, evidentemente es una persona que le va a costar más luchar y conseguir objetivos, porque proyecta la parte femenina. Entonces, depende de lo que quieras conseguir. Por supuesto, si te quieres dedicar a un trabajo más tranquilo, más pacífico, eres conformista con el trabajo, no tienes grandes expectativas, dices, oye, yo con trabajar y ganar algo para vivir me vale. Pero una persona que pone el primer apellido es una persona que no es que sea inconformista, es que quiere más, quiere conseguir mayores objetivos. Claro. Superar al padre, que diría Freud, ¿no? Sí, poco más o menos. No vamos a entrar más en ese tema. Vale. Corramos un tupido velo, las referencias estaban ahí. Ahí. Y los que ponen padre y madre, el apellido del padre y la madre. Pues primero, le dan mucho valor a los dos. Entonces es una persona que tiene un componente de lucha, pero también tiene un componente de sensibilidad. Entonces siempre está jugando. Por ejemplo, es posible que lo encontremos en profesiones pues, como teología, como modelo, como... Claro,
un poco como un artista, que es una persona que tiene un grado de fuerza, pero a la vez de sensibilidad. Entonces pone tanto su nombre o los dos apellidos solamente y no pone su nombre. Depende un poco la valoración que quiera dar. Y luego hay otro apartadito más en este campo, que es si tú dentro del nombre o de los apellidos eliminas todo el nombre o todo el apellido, solamente dejas la inicial, quiere decir que a quien dejes la inicial es la parte más valorada para ti. ¿Vale? Si tú dices, yo me llamo Jesús, yo pongo J y pongo Morales. Entonces doy mucha importancia a mi persona, porque me siento una persona, pues, con conocimientos o con ganas de evolucionar, o no sé, me siento bien conmigo mismo. Tienes la identidad, estás en el centro. Claro, estoy identificado y pongo el apellido a lo mejor de la figura de mi padre porque considero que es una persona luchadora y que quiero conseguir objetivos en la vida. ¿Vale? Entonces, bueno, de hecho es mi firma. Que está en la portada. No es una falsificación. No desvelamos ningún secreto. Total apertura. Sí, yo aquí me abro en la primera página. Bueno, en la portada me abro. Directamente. Eso es. Y os digo eso, que siempre que veamos pues una persona que hace una inicial en cualquiera de los apartados es que le da más valor a esa figura simbólica y también porque tiene a nivel profundo una relación más intensa con esa persona, aunque esa persona no esté, es decir, porque evidentemente a lo mejor el padre y la madre ya no están, pero es igual. Incluso aunque no le haya conocido. Aunque no la haya conocido, sí, también, pero el sentimiento está y el componente simbólico está. La latencia, la pulsión. Sí, porque tened en cuenta que la escritura es algo simbólico. O sea, nosotros lo que pasa es que la interpretamos porque nos han enseñado que cuando la haces de esta forma significa A o B o C. Sí, entiendes el símbolo. Eso es. Pero hay algo detrás tremendamente grande. O sea, eso es lo menos importante. Eso lo único que nos hace es que nos podamos comunicar entre todos. Pero claro, lo que hay debajo de eso es la bomba, porque es que es la persona en su más, digamos, esencia. Es la persona. Entonces, los textos que, por ejemplo, nos encontramos no sé, yo que he hecho, el primer libro que escribí, que era sobre Champollion, pues... Un menudo libro, además, es una joya. Sí, además casi sí. un incunable, podemos decir. Sí, pues claro, en ese libro buscas a esa persona que falleció hace, no sé, 300 años, pero eso sigue latente, quiere decir, como era, y esa esencia está proyectada en un manuscrito, quiere decir, cuando nosotros estudiamos un manuscrito, presente o pasado, vamos a saber cómo era esa persona en ese momento. Por supuesto, con los matices de la época donde vivía. Porque claro, nosotros vemos escrituras de la Edad Media y son escrituras que tienen rasgos de mucha agresividad. O sea, son trazos muy agresivos. Pero claro, es que allí te decían guapo y sacabas la espada. ¿Cómo? ¿Cómo que guapo? Sí, bueno, aquí en la península que teníamos diferentes religiones y tal, yo me acuerdo de cuando estuvimos en Cabra que vi firmas de sangre, porque antes tenías que decir que tu sangre era la buena, oficial, y los judíos como firmaban la falsificaban, que luego veían los documentos de tierra y iban por otro lado. Cristiano viejo, Cristiano. Sí, cristiano viejo, ¿qué dirían? Yo volviendo a la rúbrica, porque me parece muy curioso lo de los espermas, también hay animales, pero las formas del cuerpo, por ejemplo, en el libro vemos una que es un pie. Sí. Cuando ponemos la parte de nuestro cuerpo, un pie o una cabeza, una mano, ¿qué estamos queriendo representar o qué estamos exponiendo? Pues mira, puede ser desde que es un órgano que nos genera cierto trauma. Hay gente que, por ejemplo, los pies le dan asco. Verlos o tocarlos o tiene cierta repulsión. Entonces proyecta un pie en su escritura como algo repulsivo, algo que no le gusta. Entonces es algo que siempre intenta alejar. Por eso decía que la rúbrica tiene un componente muy emocional y muy traumático, porque siempre proyecta aquello que no hemos conseguido o aquello que no nos gusta. Por eso a veces se pintan órganos, ¿vale? Donde hay conflictos con ese órgano. Y también la simbología, ¿vale? Que conlleva el órgano en cuestión. Entonces, hay muchos dibujos muy extraños y luego, bueno, pues están las firmas más, no sé, sencillas. El otro día hablaba con una paciente de Barcelona y entonces es una mujer muy lanzada, bueno, lleva una empresa muy grande, es una máquina de trabajar. Y entonces me decía, pero Jesús, ¿por qué yo soy así y no puedo cambiar esto? Digo, vamos a ver, vamos a analizar tu firma ahora mismo. Mira tu firma, ¿qué ves ahí? Pues no
pues mi nombre y mi apellido y una rúbrica. Digo, ¿pero qué ves ahí? No veo nada. Vamos a ver, te empiezo a definir. A la derecha, digo, ¿no ves como la cabeza de un pez? Oh, pues tío, pues sí que es verdad. Digo, ¿y cuántos dientes tiene ese pez? Dice, uy, ¡buah! Muchísimos. Digo, ¿y la cola? Dice, coño, eso es un tiburón. Digo, pues ya sabes lo que eres. Claro. Un tiburón. Un tiburón. Has llegado al punto Al donde querías punto, llegar, claro. claro. Entonces, ¿ves? Por eso tienes esa forma de ser y te proyectas a través de la escritura. Entonces, un tiburón del trabajo y como tal Se proyecta. se proyecta, trabaja y está siempre implicada con el trabajo. En la página 57 de tu libro figura, vamos a ver si lo pueden ver. Bueno, lo vamos a ver. Es complicado. Figura Luego como lo una especie de comentamos. muelle. una cantidad, sí. Como si fuera un muelle Claro, si fuera un rodeando muelle, la... círculos, ¿no? Este tipo de persona, Bueno, ese tipo de personas yo os diría que si os la encontráis o tenéis que hacer un contrato con esa persona, una persona que firma de esa forma, no lo hagáis. Porque habéis perdido todo el dinero que metáis en esa o sea, que negociación. no es de fiar. Nada. O sea, ese tipo de firmas Interesante. se suele dar en gente que tiene tendencia a engañarte, a estafarte. Y de hecho, una cosa que me pasó a mí hace años digo porque era con los billetes de peseta. O sea, los billetes de peseta no digo de una peseta, digo de 100 pesetas. Los que duraban más, ¿verdad? Ahí. 20 duros. ¿no? Entonces, me acuerdo que un alumno trae un billete porque estábamos hablando de las firmas y me dice, oye Jesús, ¿y esta firma qué significa? La verdad es que lo que hizo fue recortarla, o sea, bueno, hizo una fotocopia, la recortó para que yo no supiera de quién era la firma. Y entonces era muy parecida a esa, entonces la proyectamos ahí en el proyector y bueno, pues expliqué un poco eso, que era una persona poco fiable, una persona que tenía tendencia a quedarse con lo ajeno, bueno, en fin. Y entonces cuando acabé un poco la explicación, dice, pues es era del Banco de España, ¿cómo se llama? El presidente del banco. No, El gobernador del banco. el gobernador del Banco de España, era el gobernador del Banco de España. Entonces, bueno, pues ahí se quedó la cosa. Me dice, pero ¿cómo va a ser este hombre así? Digo, yo te digo cómo es. Al año siguiente lo metieron en la cárcel. Porque le pillaron, pues eso, llevándose en el Banco de España Sería curioso ver... folios en folios. blanco. Sí, No, en blanco no estaba. Bueno, en negro se lo llevó, ¿no? Folios en blanco. Folios que estaban ya fotocopiados. Que los llevaba. Claro, sí. Es para liberar carga. Quiero decir más que nada. que, claro, tú piensas que una persona... Para quitar de determinada carga. manera- Es que en el stock no te cabe tanto No te papel cabe en tanto negro. papel. En una prueba de Claro. solidaridad. Ay. Hombre, ahora no ha habido la cárcel. ¿no? Ahora no ha habido la cárcel. Bueno, podríamos ver muchas firmas de ese tipo. Sí, son curiosas. Sí. En general, dejémoslo en un genérico. Sí, por supuesto. Pero nos estamos quedando sin tiempo y habrá que dar voz a las personas que nos acompañan. Por supuesto. A mí, si me dejáis un momento, os pongo el micro y lo hacemos bien, que se nos oiga. Ahí, estupendo, ¿no? También podríamos hacer un ejercicio de... Yo aquí tengo un cuaderno en blanco, si quieren que vean tu firma. O sea, que ellos... Que Sí, tú claro veas que su sí, firma. Alguien se anima, ¿no? Dices, Sí, alguien Sí, se anima. pero lo que pasa es que anima siempre es más. más difícil por no poder proyectar, va a ser un poco más complicado. Bueno, pero explicarlo. vamos a mostrar una firma de alguien en YouTube, ¿no? No vas a sacar las vergüenzas aquí a la Claro, ¿no? No vas a sacar las vergüenzas. Es algo delicado, ¿no? Como tú bien has dicho, es algo que te identifica. Además, la falsificación de firmas y de textos es algo que se da y existe. Sí, te aseguro que es algo que es bastante el día a día. Sí. Es algo que se da bastante. Por desgracia es así. Yo tengo que decir que tuve un problema con mi firma, porque en mi DNI tiene la firma de cuando era más joven, y ahora mi firma es diferente, y a mi madre no le dejaban recoger un paquete. La tuve que mandar, tuve que copiar la firma. Sí, claro, evidentemente, si no vas La tú... que estaba haciendo, la que hacía antes, porque, claro. Claro, por ejemplo, ahora que dices eso, yo a veces le digo a las personas, pues porque veo que la firma es una firma pues un poco autodestructiva o una firma dañina para su salud mental o emocional, ¿no? Inclusive física. Entonces le digo de cambiarla, ¿no? Y esta firma hay que cambiarla y ir modificándola hasta conseguir una firma más de acuerdo a lo que tú eres. Porque claro, cuando tú vas cambiando a través de la grafoterapia, ya hay cosas que no te identificas, entonces quieres cambiarla. Porque claro, tú eras de esta manera, seguías un patrón y de repente te das cuenta que ese patrón no lo quieres seguir,
porque no te iba bien. Y entonces, claro, la firma ya te pone a veces en una situación un poco peliaguda contigo mismo. Entonces, ¿cuándo realmente la firma tiene valor? Cuando la firma la proyectas ya en un carnet de identidad nuevo, porque eso ya te identifica Sí, es lo a que todos hice. los niveles, porque si no, no Claro, termina de funcionar. pedí una cita inmediatamente con O sea la que policía. lo cambiaste. Sí, sí, no, la tengo que cambiar porque las citas, bueno, la burocracia. Bueno, las cosas del palacio van siempre despacio. Sí, 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 sí. pero es Y yo importante. que somos aquí majestades en nuestro trono. Por eso lo digo. Pues digo eso, que sí que es cierto que es importante que una vez que se cambia la firma, no sea solamente un acto puntual, sino llevarlo al documento nacional de Hacerlo identidad. oficializarlo. Oficializarlo, por Que eso decía al sería principio que conveniente, es algo oficial. cambiarlo también a nivel legal, evidentemente. Sí, porque no es que mantener... no, porque si no tienes como una doble rasero en tu dualidad, vida, ¿no? y eso tampoco, porque al final estamos hablando de buscar un poco de orden, de equilibrio, de estabilidad, de bienestar, y No la claro, tienes. no, porque si te mueves en dos patrones Estás de jugando, comportamiento, al final nunca vas a estar bien. O sea, Estás jugando entre dos aguas. Y, claro. no es bueno. Para la salud no es bueno. Bueno, pues pasamos a las preguntas. Yo me voy a levantar y yo paso el micro. Muy bien. Estos chicos son muy inteligentes todos. Hombre. El qué, perdona. Ah, Eso sí que es mal. práctico. A ver, realmente en la escritura hay un lugar, ¿vale? Que es donde está el dinero, el patrimonio, la abundancia, materializar las cosas. Puede ser cualquier tipo de materialización, pero vamos, generalmente la gente dice, bueno, yo cojo el dinero y ya hago lo que quiero con él, ¿vale? Que es lo más fácil. Entonces, es que claro, es un poco complicado explicar el lugar exacto dentro de la escritura, pero por ejemplo, si imaginaos vuestra propia escritura, ¿vale? La escritura siempre está dividida como en tres zonas diferentes. La zona media, que es donde prácticamente se escribe todo, luego la zona superior, que es donde, por ejemplo, sube la letra como la L, la T, la F, eso sube a la zona superior, y luego letras como la G, la J, la Y van a la zona inferior. Bien, pues en la zona inferior, ¿vale? Si nosotros esa zona inferior la dividimos en 4 porciones, ¿vale? Haciendo como un aspa, no en 4 porciones así, sino como en un aspa. En la parte superior de ese aspa, que es lo que está más pegado a la zona media, ahí es donde está la abundancia. Entonces, cuando nosotros sabemos trabajar en esa zona con una serie de trazos, o sea, trazos como por ejemplo la Q, la P, inclusive a veces la J, la Y, si sabemos colocarlo bien en ese lugar, tenemos más posibilidades de que la abundancia nos visite. O sea, que no solamente es meterse en el lugar, porque claro, imaginaos que la abundancia es esta sala, ¿vale? Y ahora mismo aquí en esta sala hay, pues, miles de billetes de 500 euros tirados por el suelo. Pero no os agacháis a cogerlo. Da igual, la abundancia está aquí, pero hay que cogerlo. Entonces, no solamente hay que saber en el lugar que están, sino entrar en ese lugar y recogerlo. Y por supuesto, nosotros podemos recoger 1, 2, 3 o miles, los que queramos. O sea, ahí tenemos libertad de acción. Pero sí que es cierto que la mayoría de las personas, no digo todo el mundo, porque por supuesto gente que trato que se mueve, que eso sí que cogen. Eso cogen así. Y se lo llevan para casa. Sí, pero no se lo quitan a nadie. Claro, pero no se lo quitan a nadie. A lo que voy yo es que la abundancia es algo que no tiene límites. Es decir, si tú coges mucho, no se lo quitas a nadie, ¿vale? Porque sigue habiendo más. O sea, esto es como que siempre están cayendo billetes y cuando se van, alguien se lleva uno, vuelve a aparecer ese uno. Si se lleva 1000, aparecen esos 1000. Entonces no hay límites. Los límites los ponemos nosotros. Hay gente que le da vergüenza, no sé, habéis visto a veces imágenes en televisión, pues que un señor que le ha dado el siroco y se ha puesto a tirar billetes y ahí quien va cogiendo de uno le quiere hacer raca a la camisa, raca a la camisa. O sea, cada uno coge según su criterio. Por lo tanto, nosotros podemos hacer exactamente lo mismo. Pero sí que es curioso que generalmente la gente le da como vergüenza agacharse y cogerlo. Es como, ¿qué me van a decir? ¿Qué van a pensar? Nada. Son cosas tuyas. Si tú los quieres, agáchate y cógelos.
porque nadie, absolutamente nadie te va a decir nada. Pero generalmente a la gente le cuesta mucho entrar en esa dinámica. Entonces, claro, al final resulta que tenemos un universo infinito y con una abundancia de todo y no lo sabemos sacar el rendimiento que tiene. Eso yo me quedo bastante alucinado, pero es una realidad, que viendo que está ahí, no ponerse a cogerlo. Si nadie te va a decir nada y nadie te lo va a criticar, nadie se va a enfadar contigo. Luego la gente te puede envidiar, ¿vale? Porque luego aparecen esos patrones, ¿no? Dice, joder, es que te has llevado 5.000 billetes por haberlo cogido tú. Y nadie te ha dicho que no los cogieras, es que había otros 50.000 más. Por eso digo que en ese lugar no solamente tenemos que saber dónde está, sino cómo entrar en él para hacer nuestro trabajo. Y esos trazos que os he comentado, esas letras, digo por hablar de letras, porque si no los trazos son más complicados de entender, simplemente hay que hacerlos y entonces cogeremos lo que queramos. Y por supuesto la abundancia no solamente es económica, ¿eh? Es decir, la abundancia puede ser pues, a nivel laboral, la abundancia puede ser de conocimientos, de enriquecimiento personal, de que las cosas te fluyan bien, de que los negocios marchen, que la abundancia no tiene límites. Generalmente siempre lo llamamos, parece, al plano del dinero, pero es uno más de todos los que hay, es uno más. Y no es generalmente el más importante. Pero bueno, ahí queda. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, alguna reflexión? A mí me llama la atención, por ejemplo, cuando he visto a gente mayor que ha ido envejeciendo, cómo en un momento dado han ido cambiando la letra, a veces hasta olvidándoseles firmar o la rúbrica que hacían. Y sí que es verdad que va siendo como mucho reflejo del es un reflejo de la persona, ¿no? Y es muy evidente, Muy vamos. evidente, sí. Pero generalmente la gente que va siendo más mayor, claro, empieza a tener más problemas a nivel neurológico y por supuesto también a nivel hormonal. Por eso es por lo que aparecen malas enfermedades. Es decir, ese deterioro físico, por supuesto, es un deterioro cognitivo y a la hora de escribir, pues le cuesta mucho más trabajo. De hecho, hay mucha gente que llega a un momento que se le olvida escribir. O sea, no sabe escribir, literalmente no sabe escribir porque tiene un deterioro cognitivo. Entonces, la escritura, siempre digo, es un reflejo de cómo tú eres, de tu estado y, por supuesto, de tu salud. Pero un poco lo que decía al principio, también se puede modificar, ¿vale? Quiero decir, si tú tienes algún tipo de deterioro, lo puedes ir modificando progresivamente utilizando tus propios recursos, que es que los tenemos. Es que es eso, lo curioso es que tenemos un laboratorio maravilloso y a veces dudamos que ese laboratorio funcione. Es que es el mejor de los laboratorios. Vamos, ni Pfizer ni el Susun Corda, el mejor laboratorio que hay en el mundo es este. Y lo tenemos todos y además es perfecto. Ya nosotros nos encargamos de deteriorarlo, eso sí, somos unos expertos en deteriorarlo. Claro, pero si tú quieres recuperar toda esa química interior y todo ese componente neurológico, por supuesto que lo vas a poder hacer. Con trabajo, con esfuerzo y con dedicación, pero lo puedes hacer. Otra pregunta tenemos. Una pregunta que te quería hacer. Vamos a ver, ¿hay algún trazo, algún ejercicio que se pueda hacer, por ejemplo, para que puedas quitarte las gafas y recuperar la vista? Vamos a ver, sí que hay un trazo, yo siempre... Es un trazo que yo no lo hago, o sea, yo lo hago mal, quiero decir, yo lo hago mal, ¿vale? Por eso tengo que utilizar gafas para ver de cerca. Pero sí que hay un trazo que se proyecta. El hecho de trabajar sobre ese trazo implica que al cabo de un tiempo bastante largo, porque el problema de los ojos es que son unos órganos muy duros, aunque parecen que son muy blandos, son muy duros, y entonces cambiar un poco la estructura del ojo, que generalmente cuando se pierde la visión es porque el ojo se alarga, se abomba. Entonces, volver a recuperarlo se puede llegar a conseguir a base de mucho trabajo y de mucho esfuerzo con grafoterapia, pero se puede conseguir. Pero os digo, es muy lento el proceso, sobre todo si se utiliza a determinada edad, ¿vale? Cuanto más mayor seas, el deterioro lleva más tiempo y las posibilidades de corregirlo se alargan en el tiempo. Pero, por ejemplo, yo pongo como ejemplo algo muy directo dentro de mi familia, ¿vale? Es decir, mi hija cuando era pequeña, tendría 8 o 9 años, pues, bueno, parecía que no veía bien o que tenía problemas con la vista y tal. Y entonces, pues, lo típico, la llevas al óptico y te dicen, pues, esta niña tiene que llevar gafas porque no ve bien de cerca,
y tiene que ponerlas. Entonces, pues se le hizo unas gafas, empezó a usarlas y yo dije, bueno, esto es un coñazo. Y además a ella tampoco le gustaba porque siempre ha sido muy presumida. Entonces le dije, Begoña, tienes que hacer esta terapia. Se puso a hacerla y en 6 meses se quitó las gafas y se acabó las gafas. ¿Vale? Pero os hablo de una persona con una edad muy juvenil, muy pequeña todavía, y la recuperación fue bastante rápida. En personas más mayores la recuperación se puede llevar años, ¿vale? O sea, años, no digo meses, años. Pero sí que es posible conseguirlo. Lo que pasa es que, bueno, a veces cuando una terapia está puesta a años vista, pues a veces la gente le cuesta trabajo ponerla en funcionamiento. Pero sí que es cierto que si se hace, se consigue el objetivo. Eso seguro. Vale, ¿alguna cosa más? Parece que no hay más. La última. No sé si conoces la firma de Donald Trump. No, no lo he visto. Pues toma, enséñase que la tengo aquí. Vamos a analizar la firma de Donald Trump. A ver, que... Ya, bueno, sí que es verdad que la he visto una vez. Sí que la vi una vez, lo que pasa es que, bueno, no, Voy a ponerla aquí para que la vea la gente, porque es Donald Trump, ¿vale? Ahí está la Sí, firma. es que tiene un montón de puntos. sí, Pero yo te la paso aquí en el móvil para... vale, ya está. Es que ¿Os acordáis que antes os he hecho el comentario de que en la Edad Media los trazos eran muy violentos y muy agresivos, como estos, que decir, la gente escribía muy siguiendo ese patrón, con muchísimos trazos muy agresivos, y eso define a una persona con cierto grado de violencia, agresiva, impulsiva, dominador, que no se equivoca nunca, que siempre hay que llevar la razón y que, bueno, que saca la espada en cuanto le dicen qué guapo estás. Creo que le define bastante bien. Hay algunas cositas así a nivel más profundo, pero bueno, yo creo que para lo que conocemos realmente de este señor, le define bastante bien. Pero fijaos un poco, que es una especie de letra casi de la Edad Media, ¿no? Que era una letra tipo alemana, con esos trazos con muchos picos. No me acordaba yo, lo había visto, sí, pero hace ya tiempo. no sé si hay alguna No, más la y última, podamos ya. porque Claro. vamos a pasar a la firma, Por eso, sí. que estamos en un espacio público. Muchísimas gracias a todos, a todas, por haber participado en estas jornadas de escritura que hemos tenido hoy. Yo tengo que reconocer que esto es un testeo para lo que va a acontecer el año que viene, que os vamos a esperar en un sitio emblemático de Madrid, que van a salir las segundas ediciones de Mi Querida Familia, porque este año publicamos 3 libros, ya los últimos 3, y el trimestre que viene van a estar dedicados a los escritores que empezasteis aquí en la editorial, con aquel logo, ¿os acordáis? Y vamos a sacar ya los libros en la Casa del Libro y vamos a romper otro techo de cristal. Perfecto. Yo estoy súper agradecido de que forméis parte de mi familia literaria y humana y de verdad muchísimas gracias a todos. Fuerte aplauso. Gracias.